Está muy bien su currículum. Y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada. Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos. La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral. Hay una serie de años que no pones nada. Ya, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido. Lo único que aquí aparecen unos años que no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. ¿Y exactamente en qué consistió? ¿A qué te dedicaste? ¿Y estos años en qué compañía? La verdad es que no se lo puedo decir. ¿Era usted espía o...? No exactamente, no lo diría yo así. Vale. Su currículum es realmente bueno. Pero la hemos llamado sobre todo porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización, que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa. ¿En qué empresa dice que desarrolló todo esto? Queridos hermanos, entre los muchos privilegios que tenemos el domingo al congregarnos juntos, no solo el de relación y el de comunión, el de adoración, por supuesto, sino también el de abrir la Escritura, la palabra de Dios, para saber qué cosa Dios tiene para cada uno de nosotros en este momento. Por eso, lo primero que quiero hacer es leer un breve pasaje del Evangelio según Juan, capítulo 2. Los primeros 5 versículos que dicen así. Juan capítulo 2, versículos 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere.
domingo 1 de mayo es el día en que se celebra lo que se llama Día de la Madre. No es que rindamos una pleitesía espiritual o especial a nuestras madres, pero sí es preciso que por lo menos una vez al año reconozcamos la bendición que Dios nos ha dado al poner en nuestra vida a nuestras madres. Podría escoger alguna de las muchas madres de la Biblia para colocar de ejemplo y referencia a la reflexión de esta mañana. Bien podía ser Jocabed, la madre de Moisés, podría ser Ana, la madre de Samuel, pero quiero tomar a María, la madre del Señor, la Virgen María, como ejemplo para desarrollar una reflexión especial en torno a la madre. Para eso hago un paréntesis en la serie sobre los atributos de Dios que retomaremos, si el Señor no viene antes, en otro domingo. Cuando estudiamos este asunto del ejemplo, de la vida ejemplar de María en relación con las madres, podemos tomar tres cosas que son de importancia en la reflexión, en el estudio, en la aplicación del ejemplo de la vida de esta mujer a las madres de nuestro tiempo. En primer lugar, quiero hablaros de la mujer en sí. ¿Quién es María, la madre del Señor? En segundo lugar, quiero hablaros del ejemplo, que es esta mujer para la aplicación a las madres del día de hoy, al entorno familiar de hoy. Y finalmente, debemos todos, hombres y mujeres, padres, madres, hijos, cerrar este tiempo juntos en la presencia del Señor con una demanda que Dios tiene, como siempre que se abre la Biblia, para cada uno de nosotros. Primeramente, la mujer. Comienzo por el entorno familiar de María. María es una mujer a la que el evangelista Lucas sitúa como natural de Nazaret. Se habla de que era, dice Lucas en el capítulo 1 de su evangelio, de la ciudad de Nazaret. Es una forma propia de los tiempos del escritor llamar ciudad a un núcleo pequeñito de población, pero realmente Nazaret es una de las aldeas que hay en Galilea, un lugar pequeño. María, que vive ahí en Nazaret, tal vez naciera allí mismo, por lo menos residía en ese lugar, era una mujer que pertenecía a la familia real de Israel. La genealogía de María, que Lucas da en el capítulo 3 de su Evangelio, entronca a María con David, el rey de Israel, a quien Dios había prometido que de su descendencia habría siempre alguno que se sentara en el trono y habría finalmente, en el término de la historia del programa de Dios, alguien que gobernase perpetuamente en el trono de David. La genealogía de María, que le entronca con David, procede o viene desde Natán, uno de los hijos de David. Por tanto, estaba directamente relacionada, vinculada con la familia de David, con la familia real de Israel. Se había desposado todos sabéis que significa el periodo previo a una boda, en donde el novio firmaba un contrato, un compromiso, en el cual se comprometía, valga la redundancia, a transcurrido el tiempo determinado, ir a casa del padre de la novia donde ésta le esperaba, tomarla como mujer, llevarla a su casa y comenzar la vida matrimonial. José también era de la familia real de Israel. Si María viene desde David por Natán, José viene de David por Salomón. Y realmente la herencia al reino de Israel viene por esa línea, la línea de Salomón. Es verdad que a lo largo de la trayectoria de los descendientes de David por Salomón, hay un rey que se llama Jeconías, el cual fue un rey perverso delante de Dios, y Dios castigó a este rey por su pecado y afirmó que ninguno de su descendencia, aunque fuese más importante que un anillo de oro, se iba a sentar en el trono de Israel.
José va a dar a Jesús los derechos al trono que él tiene porque le adopta, lo toma como hijo. Pero la línea vinculante con David, que establece el pacto con Dios para el reino de Israel, viene por María, donde no hay dificultad ninguna en esa ascendencia hasta David. Y Dios resuelve en su sabiduría el problema que existía. La familia, aunque pertenecientes a la familia real, era ya una familia muy humilde. La familia del rey había descendido a una condición poco menos que de pobreza, aunque indudablemente José tenía un oficio que era de carpintero y la gente llamaba a Jesús el hijo del carpintero. Por tanto, trabajaba para mantener la familia y aunque era descendiente real y heredero al trono, no tenía valores económicos en el tiempo en que Jesús iba a nacer. Me interesa la condición de madre especialmente y quiero invitaros a acudir conmigo al capítulo 1 y 2 del Evangelio según Lucas. La primera condición que encuentro en cuanto a esa madre, a la madre de Jesús, tiene que ver con la anunciación. Capítulo 1 del Evangelio según Lucas, versículo 28. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. La primera mención aquí en el Evangelio tiene que ver precisamente con la concepción, es decir, con el anuncio que el ángel le hace a María de que en su seno iba a gestarse un niño, iba a ser alumbrado más adelante y le dan el nombre, llamarás su nombre Jesús. Ahora, este nombre no es que María se lo impusiera o José, los padres llamasen a aquel niño Jesús porque querían llamarlo, es que tenían que llamarle así por una razón, porque Jesús significa Dios salva. Y precisamente el único salvador de los pecadores es precisamente aquel niño que iba a nacer. Algo más, no solamente le dice que el niño sería llamado Jesús, Dios salva, sino que le anuncia algo más, sería llamado Hijo del Altísimo. De manera que María no entiende bien, sin duda alguna, esta relación a simple vista, pero es una tremenda realidad espiritual. Aunque va a nacer de María, la relación paterno-filial de Jesucristo no es con el plano de la humanidad exclusivamente, sino especialmente con Dios. Quien va a ser gestado en cuanto a una naturaleza humana, quien va a ser gestado y alumbrado como hombre, es precisamente Emmanuel, Dios con nosotros. Y este Dios con nosotros, Emmanuel, es el Hijo de Dios que toma una naturaleza humana para acercarse a los hombres, aproximarse a los hombres y, permitidme, yo diría todavía más, aproximarse a los hombres. Es decir, hacerse nuestro prójimo, nuestro compañero de andadura, experimentar en él nuestras miserias, sufrir nuestros problemas, experimentar también nuestras tentaciones, sentir nuestras angustias, llorar nuestras lágrimas y morir nuestra muerte. Será llamado Hijo del Altísimo. Otra cuestión más que le anuncia el ángel a María, no solamente que llamaría su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, dice también el evangelista Mateo, sino especialmente porque además de ser Hijo del Altísimo, sería grande aquí en la tierra. Dice Lucas en el versículo 32 del capítulo 1 estas palabras, Lucas 1:32. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Será grande porque no solo es Hijo del Altísimo, sino que Dios le va a dar el trono de David, su padre. Me sorprende la reacción de María.
no se llena de satisfacción y, permitidme, incluso de orgullo personal por lo que iba a ocurrir. Es una mujer humilde, que acepta eso como un regalo de la gracia de Dios, que no quiere sobresalir del resto de las madres de la tierra, sino que lo acoge como un favor especial otorgado por Dios. Sigo adelante en la vida de María, el desarrollo del entorno de María, para preguntarnos o para responder a la pregunta, ¿quién es María? E inmediatamente vienen a mi mente los calificativos que el Espíritu de Dios en su palabra inspirada en la Escritura dan a esta mujer. Capítulo 1 de Lucas, versículo 28. Y entrando el ángel donde estaba María, donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. Es un versículo complejo en la traducción. Es un versículo complejo porque está usando dos verbos unidos. Uno, el de saludo, salve, que puede ser gracia o puede ser traducido también como aspecto de paz, unido a otro verbo que se convierte en vocativo, es decir, en nombre. De manera que el ángel le dice saludos, salve, y añade muy favorecida, traducen algunas versiones. Realmente lo que se lee allí es agraciada. Es decir, el Dios que la llama, que la selecciona para ser la madre de Jesús, en la naturaleza humana del Verbo eterno de Dios, le concede una gracia especial. De manera que el primer título es agraciada o favorecida. Por eso añade el versículo, el Señor es contigo. En ese sentido, el Dios admirable vino al encuentro de esa mujer, la selecciona entre todas las mujeres de Israel para concederle una gracia especial, un favor especial. La madre de nuestro Señor Jesucristo. Dios la bendice de este modo. Un poco más adelante, el segundo calificativo, primero agraciada o favorecida, segundo calificativo, versículo 42. Cuando ella va a casa de su prima, Elizabeth la recibe e inmediatamente dice lo siguiente, a gran voz, capítulo 1, versículo 42, y exclamando a gran voz dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entre todas las mujeres, ella es bendita por una razón, porque se le confiere el favor de ser la madre de Jesús. Otro calificativo más, versículo 48. María está orando, hay un cántico y dice, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada, no los del entorno, todas las generaciones. Quiere decir que todos los creyentes a lo largo del tiempo que analizan, que se acercan, que se aproximan a la concepción de Cristo y a la realidad de su madre, le llamarían bienaventurada. ¿Por qué? Por la misma razón. Tiene todo que ver con la acción divina que la escoge para ser la madre del Salvador. Esto tiene estrecha relación y permitidme utilizar unos minutos nada más para referirme a la encarnación. La encarnación es el primer paso en el proceso del descenso de Dios para realizar el plan de redención. El admirable Dios, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, viene al encuentro del hombre, como Juan dice en el capítulo 1 y en el versículo 14, y aquel verbo, el verbo eterno de Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué bendición tan grande!
El Dios de la gloria viene al encuentro del hombre, no disfrazado de hombre, sino hecho semejante a los hombres. Ese aspecto de la concepción comienza por la producción, permitidme esa palabra, por la operación omnipotente del Espíritu Santo, que incide en María y comienza en ella el ciclo natural de la reproducción de un niño, comenzando en su seno, tomando de su seno los elementos propios de la naturaleza humana de Jesús. Jesucristo el Señor se hace hombre desde el instante de la concepción. Sigue luego el desarrollo natural y habitual de todo niño y finalmente al cabo del tiempo de gestación es alumbrado. Y aquel que nace de María es Emmanuel, Dios con nosotros. Por tanto, una de las cosas que tenemos que observar es que el ángel dice a María: el santo ser que nacerá será llamada Hijo de Dios. Es la traducción de nuestra versión Reina Valera. Pero realmente en el texto griego no está la palabra ser, sino que dice literalmente esto: por tanto, lo santo que nacerá. Mis queridos hermanos, quien nace de María, aquel pequeño niño, a quien su madre con todo afecto lo envuelve en pañales y lo acuesta en la paja del mesón, del lugar del pesebre, donde reposa, donde duerme, donde descansa por primera vez aquí en la tierra, aquel niño es el eterno Dios manifestado en carne. Esta es María. Muchas veces nos pasa desapercibida la condición de la persona. Cuando hay una persona que tiene unas características esencialmente grandes como persona, a veces huimos de tratarlo. Porque cuanto más grande sea aquel o aquella de la que nosotros hablamos, más pequeños somos nosotros. Y aquí tenéis una mujer excepcional. No es que fuera ella distinta y siempre llena de gracia y cosas por el estilo. No es que ella no necesitara al Salvador, lo dice más adelante. No es que ella fuese una mujer concebida sin pecado. Nada de esto está en la Biblia. Pero es una mujer excepcional y es un ejemplo tremendo para cada una de las madres creyentes en el tiempo presente. ¿Y cuál es ese ejemplo? Si ya nos hemos acercado a la persona, miremos el ejemplo. En primer lugar, encuentro el ejemplo de una madre que tiene un tremendo compromiso familiar. Capítulo 2 del Evangelio según Lucas y versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Notad el cuidado que la madre tenía de ese niño. No podemos olvidar nunca que Jesús como hombre asume la limitación del hombre. Cristo como hombre es semejante a los hombres. Es verdad que la diferencia fundamental entre el Cristo que nace y los hombres que nacemos es que la relación con Dios es diferente. Cristo es el unigénito del Padre y ningún hombre puede ser unigénito del Padre. Nosotros somos hijos del Padre, adoptados en el Hijo. Jesucristo, dice Pedro, que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, y ninguno de nosotros puede decir eso de sí mismo, porque todos nosotros pecamos contra Dios por nuestra condición natural, nuestra herencia espiritual, y al mismo tiempo los creyentes pecamos también contra Dios por no depender permanentemente del Espíritu Santo que residía, que tenía, que estaba en Jesucristo sin medida. Ahora notad esto: María se ocupaba de que Jesús fuese bien alimentado, crecía en estatura, y también que fuese bien cuidado espiritualmente hablando. Dice el texto bíblico que Cristo crecía y se llenaba de sabiduría. La sabiduría, dice el libro de Proverbios, es el temor de Jehová. El libro de los Salmos, en el capítulo 19, en el versículo 7,
nos dice que la palabra de Dios hace sabio al humilde, sabio al sencillo. Por tanto, notad esto, en el hogar de María, y María misma tiene una profunda espiritualidad conforme a lo que la palabra de Dios le había enseñado. Esto se lo estaba inculcando a su niño. Y además la palabra de Dios le fue enseñada a Jesús con toda seguridad por María. María, como madre, estaba más cerca de su hijo. El padre trabajaba en su taller de carpintería. El padre salía tal vez por la mañana temprano y volvía a casa por la noche. El padre se ocupaba menos porque estaba proveyendo para los suyos, pero María se ocupaba espiritualmente de Jesús. Se llenaba de sabiduría. La importancia capital del ejemplo de María para las madres de hoy es un llamado para que se ocupen de sus niños. Muchas veces en el entorno de las madres de hoy hay tantos asuntos, tantas tareas, tantas cuestiones que no tienen mucho tiempo para el niño. Madre querida, ten en cuenta que tu responsabilidad, lo mismo que la de María y lo mismo que la de todas las madres creyentes de la Biblia, es llevar a vuestros hijos a Jesús. Prestar atención a ese niño que Dios coloca en vuestras manos. No deja al niño de cualquier manera. Lo educa, lo afirma en la palabra, lo conduce, muy probablemente o sin duda ninguna, mediante, en gran dosis, mediante su ejemplo personal. Pero hay un momento en la vida de Jesús en que los dos, María, José, Jesús, van a Jerusalén a la fiesta y de pronto retornan hacia el norte en dos grupos de personas, como era habitual entonces, las mujeres por un lado, los hombres por el otro, y cuando se dan cuenta Jesús no está. Y aquel niño pequeño se había quedado en Jerusalén. Los padres desandan el camino para buscar al niño y recuperarlo para traerlos con ellos en el viaje. Aquellos padres sintieron una tremenda conmoción por no saber dónde estaba el niño. Mirad el capítulo 2 y el versículo 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho aquí así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Nota la palabra. Estábamos angustiados porque no sabíamos dónde estabas tú. En nuestro mundo actual hay muchas madres que no saben dónde están sus hijos. Especialmente madres de hijos adolescentes. ¿En dónde está tu hijo? Bueno, por ahí. ¿En dónde está tu hijo? Supongo que viniendo del colegio. ¿En dónde está tu hijo? Pues realmente, ¿acaso en su habitación haciendo algo? Las madres no son policías, pero tienen que saber dónde están sus hijos. Y una de las necesidades de las familias de hoy en día son padres y madres que sientan angustia cuando no saben dónde está su hijo. Esa angustia se refleja en la oración cotidiana por el niño, en el cuidado, en la compañía, en la provisión necesaria para él. Es una madre que se ocupa tremendamente de su hijo. Es una madre reflexiva. Mirad ahora el versículo 19 de ese capítulo 2 de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Dice así: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo el tiempo de experiencia de madre le valía para aprender cosas acerca de su hijo. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuál es la razón de esto? Y todos los movimientos, todos los pasos, todo el proceso de aquel hijo que el ángel le había dicho que sería llamado Hijo del Altísimo y sería grande, está confiriéndolo, meditándolo en su corazón. Madre amada, ¿cuánto tiempo dedicas tú a pensar qué es lo que Dios te enseña cada día como lección en la persona de tu hijo? ¿Estás atenta a esto? No solamente risueña cuando tu hijo
ríe un poco, o cuando por primera vez toma un objeto de encima de la mesa, o cuando viene con sus brazos extendidos, o cuando ya mayor te cuenta alguna aventura de su escuela. Aprende diariamente la gran lección que como madre tienes en relación con tu hijo. María es una mujer con profundo amor a Jesús. Una de las cosas que más me impresiona es cuando voy al Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 25. De alguna manera Juan tiene en su mente grabada la escena de la cruz. Y dice Juan, estaba junto a la cruz de Jesús su madre, una mujer cerca de la cruz. Es verdad que esto tuvo lugar históricamente hablando, físicamente, se produjo hace 2000 años. La cruz de Cristo es el núcleo de la vida del creyente. Escucha lo que dice el apóstol Pablo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces la cruz de Cristo está fuera de mi pensamiento, de mi corazón, de mi experiencia y también del vuestro. Cuando tú olvidas la cruz de Cristo, estás olvidando el amor profundo que Dios tuvo para ti. Necesitamos recuperar esa relación con la cruz, con el Cristo crucificado, el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de bondad, el Dios de clemencia, el Dios que se hace hombre para morir por mí y cancelar la cuenta de mi pecado. Una mujer presa de la cruz de Cristo es una mujer que ama. Una mujer que está cautivada por la cruz de Cristo es una mujer que se entrega. Una mujer que está viviendo cerca del crucificado es una mujer que es capaz de perdonar cualquier cosa, verter lágrimas por los demás, interceder a Dios como Jesucristo hizo en la cruz y volcarse en atención hacia otros. María es un ejemplo de amor a Cristo. Podría mencionar muchas cosas más, pero es hora de ir concluyendo. Y una de las cosas que quiero recordaros es el compromiso eclesial de María. ¿Cómo? Pero si María no vivió en el entorno de la iglesia, no, hasta después de la cruz. Pero en la preiglesia, cuando aquellos hombres, los apóstoles y otras personas, estaban esperando el descenso del Espíritu Santo y se reunían en Jerusalén, lo hacían para comunión y oración. Llamo vuestra atención al libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 14. Mira la reunión que había allí. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí hay una reunión de oración. Me sorprende mucho ver el énfasis que se está haciendo últimamente en la cuestión de la oración. Y doy gracias a Dios por el compromiso de muchas personas de nuestra iglesia y de líderes de nuestra iglesia que sienten la necesidad de conducir al pueblo de Dios a la oración. Hermanos míos amados, no hay victoria sin Biblia y sin oración. Y una de las cosas que yo tengo que aprender aquí es que aquel grupo de personas se reunía para dedicarse intensamente a la oración. No van a perder esa costumbre. Quien aprende a orar, continúa orando. Y en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles describe Lucas a una iglesia perseguida que viene a la presencia de Dios en una oración de dependencia y dice: soberano Señor, concede a tus siervos que hablen con denuedo tu palabra. Pero aquí quiero destacar a María. Entre las mujeres que están allí, entre los hombres, los apóstoles, los hermanos del Señor, está María. ¿Haciendo qué? Orando. Es una mujer que ama la oración. Es una mujer que seguramente aprendió de su hijo, cómo él se levantaba temprano por la mañana y se iba a orar aparte. Con toda seguridad, durante la juventud de Cristo hasta la salida al ministerio, Cristo practicó la oración. Una mujer que ora. Una madre que ora en intercesión por sus hijos.
es la pieza clave para la experiencia de ese niño. El niño podrá escaparse de tu vida, el joven podrá abandonarte, echarte a un lado, incluso llegar a despreciarte, no importa lo que. Él puede hacer eso, pero no puede librarse de las oraciones de una madre que lleva a su hijo sobre sus rodillas diariamente a la presencia del Señor. Compromiso de oración, compromiso eclesial. Estaban reunidos juntos. Es verdad que la Iglesia comienza su andadura en el capítulo 2 con el descenso del Espíritu Santo. Pero mientras el Espíritu Santo no vino y la Iglesia comenzó su funcionamiento aquí en la tierra, los creyentes se reunían juntos. Lo vas a ver a lo largo de Hechos de los Apóstoles. El domingo se reunían todos y entre otras cosas partían el pan. Eran ministrados, eran enseñados. El escritor de la carta a los Hebreos hace una advertencia solemne, hablando del pecado voluntario, dice, no como algunos que tienen por costumbre dejar de reunirse. Yo a veces pienso si cuando concluya este tiempo de confinamiento, estaremos mejor en casa viendo el culto que yendo a la iglesia. Necesitamos venir juntos a la presencia del Señor. Y María me da ejemplo de compromiso eclesial. Ella venía y me da ejemplo de oración. ¿Cuántas cosas tengo que aprender? Por último, ¿cuál es la demanda? Vuelvo al texto inicial de Juan, capítulo 2, versículo 5. María se encuentra con el problema que surgió en aquella boda. Se acabó el vino. Bueno, se acabó el vino porque bebieron mucho. Nosotros solemos echar la culpa al novio. Novio poco previsor. Bueno, eso lo decimos nosotros, pero no está en la Biblia. Y de pronto María dice a Jesús, mira, no tienen vino. Y Cristo le contesta con esta frase que a veces nos resulta un poco violenta. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Lo que está diciendo Cristo es, ¿qué problema tenemos tú y yo con esto que está pasando? Y le dice a María, aún no ha llegado mi hora, pero ella sabe que su hijo va a atender del problema. Y le dice, haced todo lo que él os dijese. Finalmente, María orienta las personas a Jesús. María conduce la gente para que escuche lo que Dios dice a través de su Hijo. Y el mensaje de Jesús, para nosotros hoy, lo mismo que para entonces y lo mismo que para el futuro, se puede expresar en una frase sencillísima. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo invita a todos. A veces pensamos que este es un versículo simplemente evangelístico que tiene que ver con aquellos que nosotros consideramos no creyentes, que están fuera de la iglesia, que no pertenecen al núcleo de creyentes como nosotros, y decimos este versículo es para aquellos. Es para todos. Cristo está diciéndote a ti que llevas años en la iglesia, a ti que hace mucho tiempo que te has bautizado, o a ti que hace poquito tiempo que lo hiciste, Cristo está diciéndome a mí esta mañana, ven a mí. Tengo cargas en mi vida, tengo problemas en mi vida, tengo necesidades en mi vida. Y Cristo dice, en tu camino, por tu camino, nunca vas a arreglarlos. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Y si venís a mí con vuestras cargas, si venís vosotros a mí, yo os haré descansar. Este es el término de mi reflexión esta mañana. Venid a mí. Quiero hacer una invitación primeramente a mis hermanos en Cristo. Necesitamos recuperar a Jesús. Cristo a veces está muy lejos de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, y Cristo te invita ahora mismo, ahí donde tú estás, en tu casa, con tu familia, a que tal vez te levantes del sillón donde descansas y te pongas de rodillas.
y digas al Señor Jesús: sí, Señor, vuelvo a ti sin condiciones. Y te levantas de ahí para seguir una vida de compromiso para bendición tuya y para gloria de su nombre. Y también el llamado, el llamamiento, la invitación es para todos aquellos que no tienen esta relación vinculante con Jesús y que esta mañana sienten que necesitan a Cristo, sienten que es el único que puede perdonar los pecados y dar vida eterna, sienten que es el único y saben que es el único que es camino hacia el cielo, saben que es el único que puede transformar la vida, cambiar la identidad de la persona desde el interior, que puede recuperar los valores perdidos, y quieren decir a Jesús en una sencilla oración: Señor Jesús, tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Si hay alguien que lo ha hecho, yo quiero pedirle que se ponga en contacto con la iglesia. En el canal que estamos usando ahora, y nos comuniquen: he recibido a Jesús como mi Salvador personal. Hace mucho tiempo que en una clase de teología, en una facultad de teología, uno de los grandes predicadores del año 1800 y algo, en esa clase, era una clase sobre homilética, y el profesor preguntaba cosas a los alumnos, y como siempre los alumnos a veces son un poco lentos en responder, dijo: bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el sermón que te ha impactado y que te ha llevado a Cristo? Y uno se levantaba por allí y decía: bueno, pues yo, el pastor tal que un día habló de esto y yo recibí a Jesús porque me impactó el mensaje, y así fue por toda la clase. Y finalmente quedaba uno, que era uno de los grandes predicadores de ese tiempo, quedaba en la esquina de una mesa, y el profesor le miró y dijo: ¿y a ti cuál fue el sermón que más te impactó? Y él le dijo: ninguno. Y el hombre le quedó mirando asombrado. ¿Cómo ninguno? No, señor. El mensaje que me llevó a Jesús fue el ejemplo de vida de mi madre. Oh, mis queridas hermanas, quiero pedir a Dios por vosotras hoy. Que Dios dé a la Iglesia Unida madres ejemplares y creyentes hijos respetuosos de sus padres y de sus madres, para bendición personal y para la gloria de Dios. Que Él añada su bendición.